Armando Soto nos afirma que en la actualidad el plagio es un serio problema a nivel mundial. Este atenta contra los derechos de autor y es éticamente mal visto. En el siguiente documental intentaremos explicar el concepto mismo del plagio y las distintas maneras en las que se da este. Hoy en día, el acceso a Internet y todos los métodos para obtener información de la web ha generado una cultura en que creemos que lo fácil es lo correcto. No tenemos conocimiento de las distintas maneras de citar ni referenciar esta misma información que sacamos de allí. El plagio se puede cometer tanto de manera deliberadamente como inconscientemente. Este ocurre cuando tomamos palabras o ideas escritas por otras personas, cuando presentamos un trabajo como propio siendo este ajeno, o cuando actuamos de mala fe copiando propiedad intelectual. Hay distintas maneras de cometer plagio. Entre estas está el autoplagio, la falsa autoría, el parafraseo inadecuado, las referencias falsas, entre otras muchas cosas. Mucha gente no está consciente del impacto que tiene el plagio a nivel profesional y a nivel académico. Esto puede quedar registrado en tu hoja de vida y afectar tu vida profesional en el futuro. También puedes ser expulsado de la universidad y no poder continuar con tus estudios. Es por esto que es muy importante tener en cuenta las precauciones ante esto. Bueno, una vez en el colegio, cuando estaba como en décimo más o menos, tuve un problema con el plagio porque en un ensayo final de filosofía no cité correctamente, no sé, unas palabras que había dicho un autor, como que no las había puesto en comillas, no las había puesto en el formato que era, y pues por eso me mandaron a un comité ético y luego me suspendieron un día y me pusieron a hacer labores en el colegio. Pues lo primero que yo pienso cuando me dicen plagio es la palabra copia. Fraude, deshonestidad, trampa, yo creo que esas. La palabra que se me viene es confusión. Te digo porque plagio es una palabra que suele confundirse con otra o las implicaciones de otra palabra que es la infracción a derechos de autor. Plagio es una cosa que puede implicar infracciones a derecho de autor o no, e infracciones a derecho de autor es otra muy distinta. Pues yo sé que si uno comete este delito, a uno lo pueden judicializar y meterlo a la cárcel por los derechos de autor, o no respetar como el reconocimiento que se les debe hacer a las personas. Bueno, pues el plagio es un delito serio y está penalizado, pues, y si se puede comprobar un caso de plagio, digamos, el autor del plagio puede incurrir en multas o pues en sanciones como ser expulsado de la organización en la que esté, o sea que sí tiene consecuencias penales. Pues en el colegio lo normal, como copiarse en los exámenes, pero así de yo presentar un trabajo que tenga los derechos de autor como mío y no reconocer como en ningún momento el trabajo de la otra persona, no, nunca. No. No, nunca. Pero entonces entiendo que la pregunta tiene un contexto de las personas que hayan podido cometer alguna infracción a derecho de autor sin conocerlo. Y ahí sí yo diría que cualquier persona en el mundo ha cometido infracciones a derecho de autor sin conocerlo. Entonces, porque es que el plagio tiene un componente fundamental y es querer defraudar al receptor del trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí sí te puedo decir con toda sinceridad que yo nunca he entregado un trabajo a sabiendas de que yo no lo he hecho.
Pero el otro componente, el de infracciones a derechos de autor, tú no tienes que tener la conciencia de estar infringiendo un derecho de autor para que efectivamente lo infrinjas, sino simplemente infringirlo, y con eso se causarán todas las, digamos, acciones legales a que haya lugar. Entonces, ahí sí muchas personas y muchos hemos sacado una fotocopia de algún libro, grabado un CD, y entonces ahí hay casos en los que se comete una infracción a derecho de autor y se ha cometido, digamos que hoy en día yo ya no las, digamos, conociendo lo que conozco, ya no las cometo, pero seguro cuando estaba en la universidad y en el colegio sí las cometí. Y estoy seguro que muchas personas las cometen, nada más el hecho de, por ejemplo, montar un video en YouTube y sincronizarle una canción de algún grupo. Sí, claro, porque pues es de conocer el trabajo de las otras personas, el esfuerzo que hizo, y pues también como uno puede trabajar, pero también dándole como ese reconocimiento a las otras personas sin tener, o sea, siendo honesto. Yo creo que sí, porque de lo contrario pues se vuelve una conducta demasiado frecuente y digamos, se estimula que la gente lo haga. Entonces yo creo que sí debe haber una penalización como para mantenerlo bajo control, y pues se podría hablar de distintos tipos de penalización, pero sí tiene que haber alguna consecuencia, yo creo. El plagio como tal, como les conté yo que es plagio, no debe ser penalizado. Y no lo es, de hecho. Es decir, hoy en día el plagio no es penalizado en el sentido de penas privativas de la libertad, no es penalizado. Tiene unas consecuencias académicas que creo que son las más estrictas, las más altas, pero que son necesarias. Porque en el proceso de formación lo que se necesita es certeza de que se está formando una persona con los parámetros y objetivos que se quieren formar en una universidad particular como esta podría ser. Pues yo sé que acá pues a nosotros nos enseñan a hacer uso de las referencias, de la bibliografía, de cómo presentarlos, y nosotros tenemos digamos que presentar cómo hacer el reconocimiento de las otras personas en el momento de hacer uso de otros trabajos, pues para nuestro propio beneficio. Yo creo que en primer lugar, para prevenir, existen ya muchos programas de software que permiten detectar el plagio. Además es muy fácil, incluso sin los programas es muy fácil detectarlo. Uno va a Google, pone entre comillas la frase y encuentra la fuente muy rápido. O sea, los profesores tienen la manera de detectarlo muy fácilmente, ¿no? Entonces, desde el lado de la prevención, yo diría que hay eso. Por el otro lado, creo que los profesores tenemos la obligación y la responsabilidad de dejarles muy claros a los estudiantes por qué es grave el plagio, cómo evitarlo. También debemos, creo yo, tratar de incentivar o desarrollar unas ciertas habilidades que le permitan a los estudiantes no caer en el plagio, porque es muy fácil decir, bueno, el plagio es un delito, no hay que cometerlo, pero yo creo que tenemos que ir un poco más lejos y enseñarles cómo no caer en el plagio. O sea, hay mucho de lo que se puede hacer en la prevención, ¿no? Entonces, explicarle a los estudiantes, también, digamos, todas estas herramientas que sirven para detectarlo, y sí, establecer unas ciertas sanciones y un cierto protocolo para los estudiantes que, a pesar de todos esos pasos, cometan plagio. El plagio, yo creo que es un problema no creciente, pero sí latente. Es decir, es un problema que está ahí y es muy fácil que esté ahí en las universidades. Porque en la medida en que los estudiantes pueden acceder a la información de forma más sencilla, más inmediata, existe la posibilidad de presentar trabajos que no cumplan con las expectativas que tiene quien les pidió hacer el trabajo. Entonces, yo no creo que sea un problema creciente, yo no creo que haya más casos de plagio cada vez, por lo menos yo no lo veo así. Lo que sí veo es que hay más posibilidades de cometer plagio, de tomar ideas, copiar, pegar y no decir de dónde lo saqué. Eso es plagio, porque no estoy cumpliendo con los parámetros de quien me lo pidió. Entonces yo creo que en ese caso hay más posibilidades de cometer plagio, no creo que se cometa más continuamente. Y como les decía, pues yo creo que la solución a evitar que esa posibilidad se vuelva una realidad
está en temas pedagógicos, entonces en que el profesor sea explícito con el estudiante en decirle qué espera que se le entregue, cuáles son los parámetros, cuál es el objetivo del trabajo, y que el estudiante pues sepa que si le pusieron un trabajo para hacer él, pues lo tiene que hacer él, y si le pidieron su opinión es su opinión, y si le pidieron una revisión de lo que ha hecho toda la gente o todos los académicos o toda la doctrina sobre un punto, pues que la exponga, pero que la referencie. Entonces yo creo que ese es como el tema, es como una relación más cercana entre profesor-alumno en cuanto a las expectativas. Y porque yo creo que el resto sí está, es decir, las sanciones altísimas en la Universidad Javeriana, por ejemplo, ante una comisión de plagio, las sanciones son las más altas. Es decir, quien cometa plagio tiene, digamos que queda enfrentado a incluso la expulsión de la universidad sin posibilidad de retorno. Entonces, las sanciones son las más altas en cuanto al plagio. Yo creo que esa parte ya está lista, ya estaría chequeada. Falta es más como el tema de la pedagogía, la cercanía, para que esas expectativas se cumplan siempre que se pone el trabajo. Como hemos podido ver, el plagio es un problema grave, del cual es importante tomar conciencia, informarnos de las consecuencias y de esta manera ahorrarnos problemas éticos, jurídicos y académicos.